Bueno, pues bienvenidos a este segundo episodio de ¿A Poco? ¿Cómo estás, Lula? Muy bien, ¿y tú, Xela? Bien, ¿Qué tal? bien, también. ¿Qué tal Aquí. estas semanas? Pues, Expo Cerveza nos dejó un regalito. ¿Qué tal, mi Choqui? Buenas noches, muy bien, sí. Exo Cerveza, evento histórico. Estuvo bueno. Yo ni fui, Estuvo pero, bueno. pero creo que estuvo Pero padre. eres parte de la historia. Sí, claro. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Listos? Todo muy bien, listísimos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy habíamos pensado hablar del chisme. Uf, el chismorreo, que nos como dicen. encanta el chismorreo. Y en parte también porque lo que queremos con el podcast, que el primer capítulo fue hablar de la historia y por qué la historia y demás, pero justo lo que queremos hacer esto es como también contarla un poco como chismecito. Sí, con una profundidad y con una metodología detrás, pero que sea más como que si de lo que hablamos salen chismes que sabemos de cosas y demás, pues también hablar de eso. Sí, es más ligerillo, ¿no? Es más ligero. Y la verdad es que le podemos, no sé, sacar muchísimo al tema. Además de hablar, obviamente, del chisme como tal y de que todos tenemos siempre una vecino, persona chismosa. Yo ¿no? aquí tengo a mi bombero que es súper chismoso. Y Él es el que- ahí Chucky también. El Chucky se ve, El Chucky ve, Chapoy. Pero Chucky chisme Chapoy. histórico, tiene- que es de otro tipo. Pero bueno, entonces, o sea, justo habíamos pensado que este capítulo fuera de eso. Ok. Y ¿cómo ves, Ixela, que tú estuviste viendo un Estoy podcast? estoy ¿estás oyendo el cosas? libro. Justo el libro este que se llama Sapiens. Sapiens. Nos basamos. ¿Cómo se llama el señor? ¿Se apellida Harry? Yuval Noah Harari. Ajá. Ese güey. Nah, pues bueno, yo te digo, ya soy ese señor que oye los libros. Ahí te los vamos a dejar como bibliografía para que vean Se los cómo vamos a se poner llame. ahí. Sí, Sí, te sí, los ponemos Sapiens. ahí allá abajo. Está muy interesante. Está muy interesante y de ahí ahorita vamos a partir, porque lo que nos gusta, hay una parte al principio del libro que, ¿se acuerdan? El capítulo pasado hablamos del fuego y cómo el fuego nos hizo más inteligentes, porque al final nos ayudó, no solo esta parte de tener el poder sobre muchas cosas, sino cómo el fuego nos ayuda a cocinar nuestros alimentos y a partir de ahí cómo nuestro cerebro se hace más grande. La proteína, el triunfo de la proteína. y cómo a partir del cerebro más grande hay una revolución cognitiva muy importante, que es lo que venía platicando con Chucky ahora, que no sabemos todavía bien a bien cómo se dio. ¿No? Pero existe una revolución cognitiva que entonces hace que empecemos a pensar en otras cosas. Y pues si quieres, Chucky, platicar de lo que veníamos diciendo, de cómo los sapiens pasan de ¿qué? Pues básicamente lo que comentábamos es que imagínate que un día estás en la sabana africana y de repente pues ya estás saciado de comida, bebida y sexo seguro, ¿no? Y con varias. Y con varios. Y ¿no? varios. Con todos. Y hay gente que está con animales, porque así era la diversión antes. Pero Todavía, güey. sí, eso también es cierto. Pero hay un video de un niñito en YouTube increíble que lo cachan ahí con su burrito. Véanlo, lo vamos a poner también. No, espérate. Con su Está en Instagram. Se O sea, volvió pero viral. él sobre el burrito o el burrito sobre él. No, él sobre el burrito. de que Órale. lo cachan. Es muy... Bueno, no importa. A ver, el punto es que decíamos, ¿y en qué momento pues empezar? Sí lo vamos a poner. Al principio las pláticas pues eran como de... Pues eran, digamos, pragmáticas, ¿no? Avisabas que venía alguien o que sí iba alguien o que aquí estás enojado, ¿no? Era todo muy gutural, ¿no? Todo muy pragmático. Pero ¿en qué momento empezó esto de que, oye, adivina quién anda con quién? O ese no es hijo de... Eso no hay manera específica No saben. de saberlo. Todavía, Pero exacto. es interesante saber que en algún momento... En algún se momento creó. pasó, pero todavía no saben por qué. El chismorreo. Sí. Sí, o sea, saben que hay algo, o sea, que parece que algo en nuestro ADN cambió. O sea, sabes que alguien mutó y no sé, nos permitió hacer eso y entonces esa mutación ya se fue como pasando de Claro. generación en generación. Pero todavía no están seguros cómo sucedió esta parte de decir de, oigan, aguas, que allá hay un mamut en el arroyo y nos va a arrollar, o sea, nos va a comer, o vamos por el mamut a cazarlo. Que eso era como el lenguaje muy primitivo, que sería Exacto. solo para Así cosas es, importantes. Ah, exacto, ¿no? para cosas de supervivencia. Ok. Y cómo de ahí se pasó a, hay un mamut y hay otro bebé y hay una mamá y cómo platican la historia o vi alguien dice vi un mamut blanco, ¿no? Y cómo el mamut blanco después se convierte en, no sabemos, o sea, ya en una religión al mamut o una historia de
un mamut que alguien se inventó. Y como el teléfono es compuesto de... Claro. Yo te platico del mamut, pero tú ya le platicas al otro. No, era blanco, pero era aparte de ojo verde. Y tenía alas, ¿no? Y entonces ya se vuelve como otras historias. Ahí se creó la imaginación. Sí, y bueno, que dice en gran parte, ¿no? Que el lenguaje se volvió importante para pues para el crecimiento del humano cuando se empezaron a inventar cosas. Pues, y porque ¿no? eso lo que nos permitió fue cooperar en gran escala y como de una forma muy peculiar. Porque también justo, aunque hay otras especies de animales que cooperan entre ellos, nosotros los humanos somos especiales en el sentido de que Claro. podemos cooperar Más yo. podemos cooperar de distintas formas. O sea, es decir, hoy coopero contigo con unas reglas del juego, pero mañana ya me puedes valer un cacahuate y coopero de otra cambias. forma y las Ok. cambiamos. Entonces, esta forma de cambiar la cooperación es muy particular nuestra y eso es lo que hace el lenguaje y lo que el chismorreo nos une como... Y que el lenguaje es súper flexible por eso. Sí, también. Pero lo que quería decir era que el chismorreo justo tiene como esta capacidad unificadora en la que los sapiens antes se movían en tribus de 20 personas, 30 personas, ¿no? Y luego esta parte de chismorrear permite que esas tribus empiecen a crecer en número porque generas confianza. Claro. O como que son mitos o cuentos que todos se creen al mismo tiempo. Entonces eres parte del mismo clan, ya, ¿no? Sí. Y como el chismecito así sabroso también hace que generas la confianza de yo irte a contar, pero tú creerme, pero como aparte no sabemos la misma historia. Claro. Entonces ya podemos participar y cooperar de otras formas porque tenemos algo en común. Claro, tienes la Comparten misma- el árbol del conocimiento. Exacto. Oye, y esta onda pues claro, que se generan los ritos o mitos más bien Sí. mediante el lenguaje y que vas y se lo cuentas, ¿no? Entonces dices, a mí me gusta, yo quiero creer en eso que crees tú. Ajá. Y se empiezan a formar los bandos, ¿no? Que les llaman, ¿no? Sí, también. Que son de cuántas personas. Como Clanes. 50 No, clanes. pues justo lo que leíamos acá y lo que decía en el libro en Sapiens es que el chisme y su elemento unificador, o esta parte del chisme como herramienta unificadora, solo llega hasta 150 personas. Ese es el número óptimo en el que el chisme funciona a ese nivel, o sea, al que estamos diciendo de cómo unificar a gente. Porque más allá de 150 personas, Necesitas algo más grande. necesitas algo más grande, porque ya no conoces a la persona de la que estás hablando. Algo Como más que grande no, como qué. Porque cuando son más de 150 personas, de hecho hasta hay como un estudio que dice que no puedes tener más de 150 amigos, porque ya no tienes como ni el tiempo ni la dedicación para realmente conocerlos. Entonces, ¿cómo haces para que más gente se unifique? Pues tienes que generar como cosas más grandes que las mismas personas. En este ejemplo, un dios, ¿no? Ah, ok. Sí, Una o sea, como que religión. el chisme es el primer elemento unificador de los sapiens. Y ya después, a partir de que se generan estos clanes de 100, 150 personas, si solo nos hubiéramos quedado ahí, probablemente por ejemplo, llegas a un clan de 200 y empiezan a haber ya problemas. Y se empiezan a seccionar ya los clanes, en de ya no te También esa creo, parte. tú el líder ya no eres mi líder, y se empiezan entonces a hacer estas divisiones. Y lo que nos mantiene unidos al final justo son otras cosas y otras cosas que nos vamos inventando, como los mitos, las leyendas, las religiones, el dinero, las corporaciones. Como que vamos haciendo cada vez más, o sea, como que le vamos subiendo de nivel. Más complejidad. Ajá, le vamos subiendo de complejidad a estos elementos unificadores que tenemos. Pero la base es el chisme. A mí me gusta pensarlo de que es como que al inicio del Homo sapiens eran como bebés, o sea, los bebés todo es así como muy gutural, ¿no? Como todos son caprichos, enojos, o sea, son como... Se cagan en sí mismos. Ajá, muy básicos. Y conforme ha crecido la humanidad, hemos, pues, Perfeccionado. perfeccionado y sí, bueno, y complejizado, ¿no? Ajá. Todo lo que va haciendo el lenguaje y eso nos ha hecho como sociedad pues, más compleja, Aunque ¿no? leía, por ejemplo, bueno, escuchaba. Bueno, cuando digan leía, usted ya sabe que fue que lo escuché. Se la escucha, sí Lo vi se en la un escucha. TikTok. No, sí es el libro. Y lo pagué en Audible. No lo bajé. Bueno, decía que por ejemplo, muchas que nos creemos
que hemos evolucionado mucho de este hombre de la sabana, bueno, de este humano de la sabana del que Homo hablamos, sapiens. del sapiens, pero que, por ejemplo, el gen glotón, Ajá. ahí sigue, ¿no? Que porque antes no sabían cuánto ¿Cuándo ibas a cuándo pasar iban a sin tener comer? esas calorías, ¿no? Sí. Entonces encontraban un árbol de higos y comían hasta que se desmayaban y que pues sigue pasando, ¿no? O también... No lo digo por mí. No, pero Es que hay también- complexiones ahí. Hay complexiones. No. Pero también está como esta cosa de los genes, y hablando de que nuestro cerebro sigue siendo realmente un cerebro muy primitivo que todavía no se adapta al mundo moderno. A veces sigue pensando que estamos en nuestra Eso, caverna. es lo que dice este güey, Y que hay, seguimos ajá, ahí. hay muchos ejemplos. Otro es también que hay gente que duerme más y otros que duermen menos. Ya sabes que hay gente que duerme 4 horas Y está ya bien. está perfecta. Aunque digan que obviamente hay que dormir, ya saben, de 6 a 8 horas. Hay gente que duerme 4 y Está ya bien. está chida. Pero hay gente que necesita dormir mucho más. Y eso aparentemente parece que viene también de si tu cerebro es un poco más parecido a un cerebro carnívoro. Ok. O sea, pegado a los animales carnívoros, o tu cerebro es un cerebro más herbívoro. Los carnívoros duermen, los leones y estos animales duermen 20 horas. Por la digestión. Gente Tápense vegetariana, los tápense oídos. los oídos, pero ahí decía también este güey Ajá. que el cerebro de los vegetarianos es, o sea, más chico, pues, y tiene menos conexiones, porque, bueno, y Las cadenas decía proteínicas. de los pueblos agricultores eran más pequeños, menos sofisticados, con menos inteligencia que los pueblos que eran recolectores y cazadores, o sea, que tenían proteína y todo, porque aparte no sabían que iban a... O sea, Sí, que la cuánto variedad, iban a sobrevivir, y que la la variedad variedad de les alimentos, casa. o sea, porque hoy Ajá. podían comer conejo, pero mañana mamut, y luego puras bayas, o luego ahí carroñitas Eras que se más encontraban. flexible, ¿no? Pues sí. Otro ejemplo también. El bombero nos quiere decir algo. No, hay una proteína que solo está en la carne, la B12. Sí. ¿no? Ahora ya se puede sintetizar. Vitaminas, ¿no? Vitamina, perdón. Sí, sí. Pero fue un poco el triunfo de comer carne, ¿no? Ven, ya pueden destaparse, amigos veganos. Ya. Y otro ejemplo que quería poner también de lo del cerebro muy primitivo, que me parece también una parte bien interesante, es que los bebés, por eso los bebés lloran en la noche y no en el día, cuando están muy chiquitos. ¿Por qué? Porque esto me lo explicó el pediatra una vez. Me dijo, no, es que ellos tienen volteado el horario, pero porque justo en la época de las cavernas, cuando las mamás podían atender a los niños, era cuando se encerraban en la cueva ya a dormir, descansar. a descansar. Porque en el día pues estaban o caminando o recolectando ya cuando éramos recolectores o cuando estábamos sembrando ya cuando aprendimos a sembrar. O sea, el punto es que había trabajo que hacer en el día. Entonces los niños se acostumbraron a dormir en el día y en la noche a despertarse a pedir más alimento. No que necesariamente sea así, pero hay una razón detrás de por qué los bebés se despiertan luego de repente mucho más en la noche. Y tiene que ver con que todavía estamos cargando con estas cosas de Bueno, nuestro esta otra onda cerebro. que decían también que los recién nacidos se parecen a su papá para que no los maten. ¿no? Sí, sí. Pero fíjate que ahí en este libro Ah, buenísimo. leí, Ese tip es ese libro leí que, Ajá. por ejemplo, había unas sociedades en donde, pues como no sabían que era un único semen el que... Sí, no sabías de quién era el padre del Entonces hijo. que decían mejor, a ver, el mejor cazador, el más inteligente, todos vengan y tengan relaciones con la mamá para que el hijo tenga todo esto que tienen estos posibles padres, aunque en realidad pues era uno el padre, pero ellos creían que... Sí, claro, que era de todos. que era de porque todos, la ¿no? comunidad al final es la que se encarga Bueno, de los y niños. también está de que más bien no sabían de quién era el padre y como no sabías si era tu hijo, pues entre todos cuidaban a los Eso hijos que era digo. una paternidad. Sí, compartida. Al final es una en tribu. Y pues, y también justo, pues son muchos ejemplos todavía los que existen de cómo nuestro cerebro sigue siendo bien primitivo. Y yo creo que también por esa parte del chismecito es la que nos encanta también, porque viene de verdad Y de... que vean que el poliamor no es nuevo. No se inventó en el 2020. No se crean también los veganos ni el No, eso ya poliamor. existía ni- desde que- antes. Uy, Oye, también nada había más, transgénero. voy a decir algo a favor de los veganos. O sea, que eso sí está... Tienen unos cortes de pelo increíbles. ¿verdad? Que- No, o sea, sí está estudiado de que una alimentación vegana en general te genera una vida en general más sana, ¿no? O sea, puedes vivir más tiempo en mejores condiciones. Sí, pero ya que los carnívoros te hicieron la tarea.
ya que los ¿no? De que creciera tu cerebrito. y comer carne o demasiada carne, o sea, sí te puede generar tener más problemas de salud. Gota. Y digamos, a largo plazo tendrás más problemas de salud que los veganos. No, por eso la mejor alimentación es la omnívora, ¿no? Sí. Como antes, o sea, que comes de todo, que tus hierbitas, que tus semillitas y tu carnita. Sí, la carne de vez en Tu cuando. pescadito. No, Es como- sí, lo de hueva que sea balanceado, pero sí. O sea, yo prefiero morirme antes y comer rico que vivir 100 años. O sea, ese es mi punto de vista. Cada quien puede usar. Yo con que les llegue a los 80 a mis hijas, traigan Ya, mi sí, chelita, está mi bien. milanesa. Sí, y ya está. Porque en serio, piensen, ¿eso es vivir? No, y otra parte que quería decirles del chisme y que nos gusta mucho es que a mí me sigue sorprendiendo cómo ahorita, por ejemplo, el chisme vende o sea, y mucha gente obviamente vive del chisme y de lo que puede contar de las otras personas. Yo en algún momento, les quería platicar, en algún momento trabajé en el Reforma. No, ahorita vamos. Ah. En algún momento trabajé en el Reforma, hice mi servicio social en el periódico y yo estaba en la sección de enfoque que sale, no sé si siga saliendo, la verdad, hace mucho no lo leo, pero salía los domingos. Y ahí, en ese momento de la vida, no sé si todavía siga siendo así, pero me platicaron que Metro es de Reforma. Sí, Y sí, Metro, no, sí, claro y que Metro sí. es el único periódico autopagado y autosustentado de la cantidad de gente que compra Metro. Y además Sí, no que los solo, titulares. por lo menos en ese momento, y ya tiene pues, 20 años esto, no solo Metro era el único periódico autopublicado. O sea, de ese grupo en general. De México. O sea, Metro Órale. era el único periódico que podía pagar sus propios gastos de lo que vendía, pero además tenía tanta ganancia que le daba a Reforma también como parte, o sea, le ayudaba también a Órale. mantener los gastos del periódico. Y le daba un poquito al de forma, ya le, lo que le sobraba, Ya se lo después tiraba ahí al de le forma. metió. Pero entonces, para mí era como muy sorprendente justo que Sí. el Metro fuera, o sea, te digo, no sé si a la fecha, O pero sea, por lo es menos en ese momento. Chisme, sangre y chichis. Sí, es claro, lo que tienen es lo en que la vende, portada, ¿no? Porque nos sigue gustando Sí, sí, un sí. montón. Es como el chiste ese de que hay un señor que tiene 3 hijos y que uno es albañil y el otro es filósofo y el otro de ciencias de la comunicación y el que les acaba ayudando a todos es el albañil, ¿no? Ese sería como... Un poco, porque y luego también me pregunto, o sea, como que menos justo, piensa. ¿qué genera en nosotros esta parte de platicar el chisme, de saber el chisme, de ¿Qué como será? que hasta que sientes como la Yo ahorita emoción siento de que no eres tú, obviamente, el del chisme, ¿no? O sea, porque No, cuando sí. eres tú, pues sí, pero Bueno, hay chisme positivo. Muy Positivo y poco, negativo. güey. Muy poco, Muy pero poco. existe. O sea, si dicen, ejemplo, no, pues Alexis lo vimos con, te voy a inventar algo muy patriarcal, con 3 Playmates un día. Y vamos a pensar que nadie tiene... Aunque sea por mentira, voy a favor. decir yo. Es un poco No, lo obvio. pero nada más pasaron sabes, juntos. exacto, pero y si sabes que nadie te lo puede debatir y que pues realmente no pasa nada, Ajá. pues te compras ese y pues, sigues Claro. viendo. Y si hay chismes positivos, hay muchas mentiras positivas. Y también ahí quería como tocar el tema del chisme desde el lado, la parte negativa del chisme, que el otro día me fui a platicar con una amiga que iba a venir al podcast y no pudo, entonces Milena, te mando un saludo, porque me hiciste acordarme de esta otra parte del chisme, que claro que es bien importante y bien interesante, que justo es la parte negativa del chisme, pero no del chismecito del que estamos hablando, sino el chisme como control estatal. Y como a partir del chisme, muchos estados autoritarios, a lo largo de la historia, o sea, no solo ahora, han controlado a la población. O sea, las fake news, digamos. No. O sea, Bueno, sí, de sí una podría manera ser fake sí, news. O sea, de pero alguna guiadas, manera, ¿no? ajá, o sea, de alguna manera sí, pero no se refiere tanto específicamente a ese concepto de fake news como ahora lo manejamos. Sino, por ejemplo, me pasó un artículo que también se los ponemos en bibliografía sobre cómo China mantiene controlada a la población. Y específicamente hace el ejemplo, está increíble ese artículo, de verdad si pueden leerlo, lo que usa para ejemplificar esto de cómo China mantiene a la población es a los periodistas y a los abogados. Los toma como ejemplos de cómo esas profesiones, que por su naturaleza tienen que ser profesiones bastante contestatarias, al final están en raya con el régimen, ¿no? Entonces, mucha gente podría pensar que, pues claro, como China es un régimen autoritario socialista, lo que tiene es que, y eso, o sea, les digo, como esta parte del autoritarismo, es un régimen que utiliza la coerción para mantener a su población a raya, ¿no? Y a muchos periodistas los encarcela y todo. Esa sería la hipótesis. Y ellos encuentran que no, que en realidad,
el 1% de los periodistas está en la cárcel y el otro 99% está afuera. Entonces se preguntan como cómo es posible mantener al otro 99% Afuera. a raya, ¿no? Y entonces ellos lo explican mediante otra hipótesis a la que le llaman parábola de control, que me parece increíble, porque es en realidad chisme. Ok. Lo que pasa con el gobierno autoritario chino es que, sí, aunque es autoritario, no tiene en realidad reglas del juego establecidas. O sea, es decir, tú nunca sabes qué le va a parecer al gobierno y qué no le va a parecer al gobierno. Entonces, un día puedes escribir sobre un tema y te aplauden, y otro día puedes escribir desde otra postura, o otra persona puede escribir del mismo tema y a la cárcel. Y entonces justo no tienen como, les digo, como esta postura clara sobre qué sí puedes o no hacer dentro de un esquema autoritario. O sea, no se crean tampoco que es así súper libre, pero hay ciertas reglas que no están como muy claras hasta dónde puedes llegar tú. O sea, en el caso de los periodistas, hasta dónde puedes escribir y hasta dónde no puedes escribir. Entonces, lo que está súper interesante es que no usan la coerción, sino usan como la autocensura. Y ahí viene el chisme, o estas parábolas de control. Porque lo que pasa es que China... lo que hace es que, por ejemplo, un día llegan por ti, Alexis. O sea, un día viene el gobierno y te llevan, ¿no? Tú eres un periodista y un día no les gustó tu podcast de los miércoles. Y entonces vienen por ti y te llevan. Ya sé quién vendría. Y te meten a la cárcel o te golpean o algo te hacen. Y el punto es que siempre va a haber un colega tuyo o la vecina o va a haber alguien que va a saber que te llevaron. Porque te vio que te llevaron. O ese día no apareciste en el trabajo y ya es como, no, se lo llevaron a la cárcel. Claro. Ya sabes. Y entonces siempre es como, algo hizo mal. Y entonces empiezan a crear como estas historias que en realidad son fantasías de qué pudiste haber hecho mal para que te llevaran. Hasta tú mismo te preguntarías como qué hiciste. Claro. Y entonces dices, claro, es que seguro, te digo, en mi podcast hablé este día de esto y seguro fue eso. Y entonces muy mal, ¿no? O sea, al final fue como... Entonces, ese chismecito de... como tratar de entender qué es lo que está pasando y tratar de darte una explicación de por qué hizo eso el gobierno, te autocensuras. Entonces mejor ya tratas de no hablar tanto o de no escribir tanto o de te controlas muchísimo a la hora de pensar qué es lo que vas a decir. Porque también, o sea, por el chisme me imagino entonces que la gente pasa, los de la cuadra y dicen, uy, mira, ahí viene Chucky, que llegó de la cervecería y bla, bla, pero ni es cierto, ¿no? O sea, como... Otra vez borracho. Otra vez borracho. Y entonces se lo llevaron por borracho. La presión. Se lo llevaron por borracho. Y entonces eso hace que la población, o sea, te digo, no solo los periodistas, digo, este es el caso en el que estudian a los periodistas y a los abogados, pero eso hace que entonces la población se controle. Y lo que está increíble que hacen estos gobiernos, que me parece muy interesante, es que entonces no usan la coerción, como tú podrías pensar. O sea, no te tienen como a raya utilizando la coerción. La fuerza estatal, ¿no? El peso del Estado sobre ti. No. Dejan que la misma gente... Y aparte lo que está maravilloso, que es lo que digo, y lo que está increíble, es la misma gente con los chismes, pero además entonces el Estado no tiene la culpa. Tú eres solito. Víctima de lo que te... O sea, tú solito, por andar diciendo tonterías. O sea, ¿sabes? Que a lo mejor ni dijiste, por andar diciendo estupideces en tu programa. Óyeme. No, pero, ¿sabes? O sea, como decir... Yo siempre digo la verdad. O sea, como por ti, por tu propia forma de actuar incongruente, por tu propia forma de actuar que no estás pensando lo que estás haciendo, tú eres el culpable. Sigas describiendo, por favor, que me siento mal. Esto ya no parece chisme, parece Esto ya se siente muy personal. Se siente muy perdón, personal. es que te tengo aquí al lado. Porque no veo Chucky, ¿no? Pero el punto es ese, que lo increíble es que el Estado aparte te controla, pero se quita la culpa de ese control. Y además porque también si usaran mucho la fuerza, ahorita, hoy en día, se vería mal. O sea, como que justo en esta época en la que, sí, a ver, pues es un estado autoritario y demás, pero se les pondrían POCs, claro. O sea, al final los otros estados del mundo los ve. Claro. Y tu propia población que puede ser activista, también se te puede poner mucho más al tiro, claro. Si usas mucho la fuerza. Sí. O la ONU. Ay, sí. Que no hacen nada. O sea, quieren que sepas, pero no que te señalen, ¿no? Esa sería como la idea. Ajá. Como gobierno, digo. Sí. Oye, y en contraste a esto, ¿cómo funcionaba el Ministerio de Propaganda Nazi, que es como el epítome de tener control a través de la información? ¿Pero qué? ¿Como el chisme? Ajá, o sea, es que no hablamos del chisme, no de información estatal. Claro. Sí, pero o sea, ¿en qué sentido lo estás preguntando? O sea, en contraste a esto que dices, que son las personas... ¿Cómo funcionaba el Ministerio de Propaganda Nazi? Es decir, ellos qué sí hacían que no hacen las personas como lo planteas en los estados socialistas.
O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo el Estado por sí, ejemplo, sí sacaba estas Ajá. historias a las que le tenías que creer? Sí. Pero ahí era Pues- más bien era un discurso, ¿no? O Sí, sea, el discurso exacto. oficial era nosotros Y- somos y sacabas- este Estado y vamos a luchar contra estos, pero era como algo pues, más bien franco. Sí, ¿no? o sea, como Aquí que el era mismo como- Estado lo imponía crees la o lo línea. crees, Exacto. ¿no? Porque- Y no solo el Estado nazi, o sea, muchísimos estados a través de la propaganda han controlado distintas situaciones. Digo, lo menciono porque siempre toman de ejemplo Ah. a Goebbels, ¿no? Como Sí. alguien que tiene control sobre la información y a su vez sobre las mentes de toda una nación, ¿no? Pero digamos Sí. que él fue menos sutil, ¿no? De alguna manera. Era sutilín. A veces entiendo, a veces no. Va a haber algunas veces en las que, No, pero no, que yo me no- falte barrio. Oye, pero estas para cosas. que sepas, yo no. Esto no es un albur. No. No, es un juego de palabras. Yo no albureo, entonces no te preocupes. No Sí, sé sí, cómo. oigan, porque yo a veces No, no. no, yo a no veces hago no eso. entiendo y sí. Yo no hago eso porque ni sé cómo, pero esto es un juego de palabras. Sí, claro. Sutilín. Sí, o sea, la cosa es que la propaganda no es chisme como tal. O sea, funciona distinto. Tiene otra forma de funcionar porque además sí viene de una línea estatal muy clara, ¿no? Entonces es para que la gente se entere sobre lo que el gobierno quiere decir y la forma de actuar que el gobierno te está diciendo. Es distinto. O sea, sí tiene... Sí, no es chisme. No es chisme, no es el No. chismecito de la señora Claro. diciéndote, "¡Ah! Se lo llevaron", porque el chisme lo que tiene y lo que está sabroso del chisme es que mucho es invento. ¿no? Casi todo, ¿no? Casi todo. Y O Las aderezar mañaneras, las por ejemplo. historias, aderezar ¿no? las historias. No que la propaganda no lo haga. A ver, la propaganda también le mete como de su propia cosecha a las cosas. Pero sí es distinta en el sentido de que no es esta forma de querer entender la realidad, que sí tiene el chisme, que es una forma de entendimiento de la Claro. realidad, ¿no? Sí, sí, en, sí. en este caso de los periodistas y demás, era para ellos mismos, es una forma de entender que, les digo, como esta como lo que era un poco estatal en la que no saben qué es lo que está pasando, se están tratando ellos mismos de tratar de descubrir qué es lo que está A sucediendo. veces el chisme ni Y- siquiera es como que tú digas yo voy a hacer un chisme. Simplemente de boca en boca se va modificando. Exacto. Porque se pierden detalles o se añaden. Ajá. ¿No? Entonces ahí es donde se va formando el chisme que finalmente sí quieres transmitir lo mismo, pero pues tu mente te da algunos detalles que se te olvidaron y dices, lo voy a sustituir Claro, por esto. y la Lo cuentas propaganda, más sabroso, mucho exacto. lo que hace es como de una manera sí muy consciente, obviamente, pero también muy subconsciente, te trata de meter cosas e ideas a la cabeza para que, no sé, o sea, vas pasando y ves la propaganda o ves como estos dibujos, no solo nazis rusos o... Es ruso. O de lo que sea, ¿sabes? Como de cualquier régimen que quiere justo, le digo, como controlar la información, muchas veces es muy sutil. No es tampoco tan... Pero sí quiere que tú, de una forma muy subconsciente, no sé, como que se te quede ese mensaje grabado en la cabeza. Y te digo, no tiene como esta salecita que tiene... No tiene el no- boca a boca, sino que, digamos, la lectura o la idea viene del Estado, ¿no? Exactamente. En el otro, casi que cada quien va formando Justo, su idea. de justo, eso. la propaganda viene desde arriba y es impuesta hacia abajo y el chisme en este caso es más bien desde acá, es ¿no? como Y decía- no hacia arriba, o sea, no va hacia arriba, sino simplemente le ayuda al Estado a poder controlar, Es pero como, viene de como acá. decías, o sea, si a Alexis pasan por él mañana y pasan por el otro vecino a 3 calles y los dos no hicieron lo mismo, pero hicieron algo. Y no pues llegamos una semana, ¿no? Y todos empiezan a suponer por qué se los llevaron. Y Que nos entonces fuimos cada juntos. quien tiene su versión de algo. Claro. O sea, algo pasó, pero todos tienen su versión de qué es lo que pasó y todos se la cuentan. nos Claro. Y se amamos. queda luego la idea de la que está más Que por eso sabrosa. vienen de rojo los dos. Sí. Y de short. Y de shorts, ay, así como... Y que nos saludamos de beso Ay, en la algo boca. muy raro aquí. No son los nuevos tiempos. Son los nuevos tiempos. Es el estilo veraniego que está. No, y además, ¿sabes Ya es qué? otoño, ya ¿Sabes es también qué otoño. bombero? Que siento que justo, o sea, en estos ejemplos tan claros que me está dando, porque digo, propaganda política hay siempre, pero en estos ejemplos tan claros que me diste como de Goebbels y el Estado nazi y la propaganda, pues justo en el Estado nazi, por ejemplo, no había lugar para discutir, o sea, no había como un foro de discusión, ¿no? Y en este caso en China lo que dicen en el artículo que está bien padre es que sí, es un Estado autoritario, pero sigue siendo, o sea, sigue habiendo cierto grado en el que la gente puede discutir de las cosas, ¿no? Y siento que en este ejemplo que me diste de la Alemania nazi, no hay ese espacio para hacer estas discusiones. Nadie donde llegó se con genere- Hitler a decirle, oye, ¿qué pasa si 2 judíos por ¿Qué casa? pasa si te quitas esto del bigote? Sí, se dejan Sí, nada o más. sea, bye. Y acá sí dan como cierto juego a que, con todo y que sí tienen súper controladas las redes sociales, ¿no? Y que
Pues ahí ese puede ser un ejemplo de que justo la gente en redes sociales no habla mucho, no chismorrea mucho, porque está bien controlado por el Estado. Internet, ¿no? En general. Ajá, el internet en general, en China. Pero eso me lleva como la parte de la propaganda. Entonces, que la gente no habla en este régimen que tú me decías como nazi, pues justo no tenía este espacio para hablar ¿TikTok porque es estaba chino? muy... Sí. Yo no sabía. De hecho, Ajá. O sea, y es lo que te voy a decir, no puedes decir nada, pero ¿qué tal sacar chichis? no, de hecho, digo, he leído, yo no tengo TikTok, pero sé, los buenos chismes de TikTok, bueno, son dos que yo me sé, ¿no? Uno, que el algoritmo de TikTok es el mejor y es el que está más focalizado porque no respeta ningún acuerdo de privacidad. O sea, toda la información que tú le das, él agarra, la usa y te da como lo que te tú da lo quieres. que quieres, ¿no? Y justo ha sido un boom por eso, justo contrario a ejemplo Instagram, que sea lo más parecido que entiendo, conozco, donde las regulaciones europeas y americanas no permiten que tomes tanto grado de información. Y entonces, por eso TikTok es un madrazo a nivel mundial, porque él no respeta ninguna cosa de control de información. Y el otro chisme bueno es que según el TikTok chino, eso también es algo que leí, no me consta, la gente en China sí lo usa como para cursos, como cosas informativas y no sé qué. Y en este lado, el TikTok que focalizan al mercado americano europeo es para pendejadas. Oye, fíjate, yo no tengo TikTok, pero ahora que Yo compré tampoco este tengo nuevo TikTok. celular, Ajá. te lo instalan, güey. O sea, ya viene instalado. Entonces, si de repente lo abres, te sale una historia, pero como que sí ya hay algoritmo, güey. O sea, sí ya sale algo que Ya te gusta. escuchan, los chinos te Algo, están sí. escuchando. No, sí, O eso sea, también. Sí, los En chinos te teoría, están ellos escuchando para... libremente no. Pues O sí, sea, ya sabes que cuando abres igual Instagram, que yo sí tengo, pues te Pero sale bueno, ahí la pero historia. Instagram otra es cosa. gringo, ¿no? Sí, Y pero igual. tienes cuenta. Y tú lo dices, puedes bueno, bloquear. ok, tengo cuenta. Pero en el TikTok no tengo cuenta. Sí, o sea, ya es te como, aparece como la ¿por historia qué hay ahí. una nalgona? Claro. Y un Bueno, bajo, no sé, tocando el bajo, Ay, además, y en Ay, una moto. Ay, ¿por qué? Ah, ¿Por qué me salen ¿por estos qué me hombres tan salen estas? hermosos? Sí. Puro Brad Pitt. Pero, por ejemplo, cada vez que ustedes entran a una red, ¿se avientan toda la lectura del término de condiciones? No, No, nadie lo hace. le Es que pongo también es eso, aceptar. ¿no? Pero yo no he hace entrado eso. a TikTok. Ya. No tengo cuenta de TikTok. Eso, No, eso Sí, lo es lo que me sorprendente es sorprende. que igual te sale. Exacto. O sea, que un día me mandó alguien un TikTok y le piqué y ni siquiera sabía que lo tenía. No, se abrió. Ah, mira, sí tengo un TikTok. Que Y en corto te invita a que formes parte. Le dije, no. Sí. Pero la siguiente historia es algo que sí me gustaba. No, y hablando de redes sociales, que también esto es como algo que sí quería decir también, pero ya que estamos en el tema, pues justo hay que tener mucho cuidado, que veníamos hablando de eso, y hablando de chismes y de lo que te puede salir en redes sociales, que sí tienes que tener mucho cuidado, porque ahorita vivimos en esta época en la que queremos todo rápido y que además el algoritmo te va a mostrar, como tú dices, lo que tú quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo quiero poner el ejemplo, no me quiero meter a discutir en esto, pero Ese es ahora mi es porque es el tema candente. Pues la guerra ahorita en Israel con Hamas, ¿no? Y cómo muchísimos influencers están tomando postura Qué loco. de algo que sí es muy importante. O sea, no estoy diciendo que no. Pero muy delicado. Pero es muy delicado. Entonces tú como influencer, siento que también tienes que tener como mucho cuidado en lo que posteas, porque no nada más como para llamar la atención o para tener followers, o porque ahorita es el tema de conversación del mundo. Oye, vi unos Tienes que tener una postura, ¿sabes? Porque al final haces mucho daño a la gente. Yo vi un caso en el que, o bueno, fue un ejemplo que justo hablando con Milena, me decía un niñito, o sea, porque la gente empieza a decir, sí, palestinos, los de Hamas son unos malditos porque son unos desgraciados, que sí lo son, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que no, pero el punto es que la gente entonces, como no sabe el contexto, asocia a Hamas con musulmanes. Que también sí lo son, pero el punto es que hacen la asociación como bien directa, ¿no? Sin tener como la carnita o el contexto de qué está pasando. Y entonces como los asocian con musulmanes directamente, hubo un señor en Chicago que asesinó a su vecinito de 6 años por ser musulmán. Y entonces, porque es esta parte, entonces son peligrosos los musulmanes, ¿no? Entonces, es bien fácil que la gente extrapole lo que dices sin contexto y es bien peligroso. Sí. Y que tome posturas como si esto fuera un partido de algo. No, y también del otro Claro, lado. Como si estuvieras viendo Argentina-México. Claro, y también del otro lado, o sea, también lo que veníamos platicando, que tú también como consumidor de redes sociales tienes que estar igual consciente de que todo lo queremos rápido y así ya masticadito, ¿no? Entonces, y que lo que te están enseñando en las redes sociales otra vez es lo que tú quieres ver. Y que probablemente lo que te están enseñando entonces no sea una opinión muy fundamentada.
¿no? Sí, tiene un O sea, sesgo. tiene un claramente. sesgo a lo que tú quieres. Entonces, la verdad es que ahí sí, como que sí quería meter también el tema de que sí, nos encantan las redes sociales porque es chisme. También Sí, estás sí, chismeando puro de la chisme. vida de las personas. O También, por Jordan, también que estás encontré ahí. las 3 reglas del chisme de Sócrates que se me hace que están buenas. ¿Qué son? ¿Qué son? Ah, ya te las conté. Pero pues Lucero, platícalas gracias. tú. Bueno, está buena. Básicamente, Sócrates decía que para que le contaras un chisme tenía que cumplir 3 reglas. Ah, ya sé cuáles. Ya, Una, que si estaba seguro de que lo que le decías era cierto. ¿No? Bueno, si dices, si ya pasas esa regla, bueno, ven y cuéntamelo. Bueno, pero había la segunda regla. Bueno, esa información que tú me das, ¿le va a hacer daño a alguien? Si tú me dices, bueno, pues sí o no, entonces ya decías, bueno, me lo puedes contar. Y la tercera es, ¿esa información crees que me importa? Y si cumplías esas 3 reglas, tú Cuéntalo. podías cumplir un chisme. Pero creo que, o sea, se No, oye pero muy a ver, serio, el chisme, pero creo, sí, claro, creo o sea, en este caso que estamos hablando. Por eso, no, Ajá. es que hay de chismes a chismes, Sí. justo. O sea, justo creo que para estos temas sí tendríamos que cumplir. Sí, porque las reglas, Chucky me venía pero diciendo para en el- cumplir las reglas de que había una vecina con no sé quién, pues también depende del grado. No, porque Pero, Chucky- pues, Ahí les va un Sí. ejemplazo, un A ver, a ver. ejemplazo. Una vez acá, bomboleando, ¡pum! La esposa de un amigo. Pero, o sea, sí, su esposa, sí. O no sabes, o sea, No, no, igual no, y se su esposa. separaron, o sea, no sé. Es que justo eso, ¿no? Ajá. O sea, su esposa actual en O el tienen Bumble. una relación abierta. Claro, A pero mí me entonces, tocó también espérate, ver dos espérate. esposas de Ahí amigos. está la onda socrática. ¿Qué hago? ¿Le digo a su esposo? ¿Le pregunto? ¿Se lo comento a alguien? ¿O me quedo callado? ¿O le doy like? ¿O le doy match? Pues sí, o sea, no sabes ahí qué, o sea. Esto es TikTok. Estaba dando una señal. No supe qué hacer. No Ok. supe. Le tomé un screenshot. Dije, por cualquier momento, mira, le hago un blackmail y listo. No, Es que porque... no sabes, ¿no? Eso, O sea, no ¿qué sabes tal? el contexto. Si tienen una relación abierta, si están separados, si X, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo. Sí. Pero la neta era un chismazo. No, es O un sea, chisme, sí, claro, Yo he no. vivido esos chismes y no son cosas padres. No. No, cuando sí te Cuando dan como están las bien. ansias de contarlo y eso, No. igual y... No, espérate. O sea, que tú Te da tengas el una rush, información ¿no? La emoción. que la puedes contar, pero que sabes que puedes herir a alguien. Sí. Pues, o sea, dices, puta, sí estaría bueno contarlo. Pero, Sí. Oye, pero ahora la otra cara de la moneda. ¿Qué tal que en algún momento sale las cosas a flote y es como si alguien, y tu amigo te dices, puta, es que si yo hubiera sabido esto antes, ¿no? Sí. Dices, puta, güey, ¿no? O sea, porque también me pasó, ponle tú lo del Bumble X, ¿no? Porque yo no vi a la morra haciendo nada, pero también he visto así a alguien... Bueno, pero igual está raro que esté ahí, ¿no? Exacto. No sabes Ni malo ni si bueno, tienen nada mano más. abierta, Sí, relación no abierta, sabes, lo que no sea. sabes. Pero qué tal que el güey luego dice, güey, si hubiera sabido antes, si alguien me hubiera dicho... Pero ¿sabes qué? Que creo que tú en este caso cargas como una responsabilidad que no te No, corresponde. exacto. O sea, porque es tu amigo y obviamente le tienes Sí, la lealtad. claro, claro. Pero al final ese peso no es tuyo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que... Yo solo salí con la esposa y ya. Yo- pero le para- pregunté. Yo solo le para puse preguntarle. like, hicimos match y ya. No. Pero sí, o sea, sí quería como tocar el tema y decir Bueno, que... igual estaba diciendo ahí, busco amistad. Eso Sí, no sabes. No, pero hay Bumble Friendship y este era Bumble. Bumble. Qué La óvole. verdad. Pues no, el no, punto es no, como yo sé lo que quería como decir con esto es tener cuidado ahorita con las redes sociales y qué es lo que estás viendo y que otra vez siempre, igual como historiador acá, pues que siempre vean la fuente, y vean las fuentes de dónde están tomando esa información o desde dónde la persona está hablando, ¿no? Porque igual Sí. puede ser que si no estés viendo a la persona más informada del mundo, o sea, si estés viendo al influencer del momento y porque pues te gusta ese influencer y lo ves, pero pues sí, a ver, tú también puedes como un poco dilucidar si es fake news Tú. a partir de... Pero sí, hay mucha una gente persona no. de 15 años, a lo mejor no tanto, que me van a decir edadista, pero es mucho más probable que una persona que estudió una Ajá. maestría y tiene 35. Ay, sí, no, gracias, ojalá. Tenga Ajá. un poco más de discernimiento sobre lo que es real o Pero- verdad o no. Aún así somos nos pueden engañar, ¿no? O sea, somos susceptibles a Han caer en engañado algo. a medios especializados. Sí, Sí, exacto. Pero O sea, y y a ahora ya nosotros- Wikipedia es como si fuera... Y es una madre que la gente La hace. gente se mete, ajá, La y gente eso- hace. Y por eso también, o sea, como esa parte del chismecito también que sí nos gusta, pero pues también hay que tenerle cuidado, ¿no? O sea, Sí. también decir, no, bueno, a ver. Pero es ahí es donde yo sí pondría como la línea. O Ajá. sea, yo puedo contar cualquier cosa de chisme somero
sabiendo que es como en broma o ligeramente, ¿no? Y eso creo que se vale hablar de cualquier cosa y decir la pendejada que se te ocurra. Pero también ya hay como grados de chisme, que exacto, cuando tú dices un hecho que no te consta y tratas aparte de como de replicarlo en otras personas, ahí sí creo que ya es algo pues no tan padre, porque pues sí, estás diciendo algo que ni es cierto, que ni te consta, pero lo estás replicando y puede ser que otras personas te lo repliquen. compren. No, y aparte Exacto. por ganar followers o por quererte hacer el interesante con el tema del momento que ni sabes y nunca has leído y de repente ya tienes que tener una postura, ¿no? La gente tiene derecho a subirse a todos los trenes del mame que quiera, pero Claro. también nada más Pero hay que pagar. No, pero lo digo en serio, hay que pagar boleto. Te subes a un tren del mame y puede ser que tengas que pagar ese boleto. Es decir, responsabilizarte de lo que digas. Ah, no, Claro. y yo según, y saberte, es lo que digo, hay grados de chisme, digo, o sea, nada más saber que a lo mejor estás hablando someramente y ligeramente, y a lo mejor esta gente que luego da esos datos, decirlo, miren, desde mi opinión, Exacto. o estoy diciendo esto puramente porque digo, quiero decir pendejadas y los quiero hacer reír, pero no lo tomen y a lo mejor es algo que nadie quiere hacer porque entiendo que pues Todo nadie mundo quiere quiere tomar ser, la o sea, postura. No, y aquí, como les Pero decía, es complicado. que les decía en el primer Temas. capítulo, iba la libertad de expresión, ¿no? Sí. Y que cada quien se suba a decir lo que quiera y digan lo que quieran. O sea, de verdad no va tampoco por censúrense, no. O sea, digan lo que quieran. Pero que sí hay que tener cuidado también un poquito y ser más conscientes sobre, como dice Chucky. Sí, cuando vamos a decir- hacer aseveraciones ya Ajá, fuertes. o sea, de fuertes sobre algo, pues sí, o sea, a ver, infórmenos igual y lo pongámonos suficiente. serios y entonces pongámonos así a leer y un poquito más, ¿no? Yo digo. O a Esa oír sería libros. oír libros. O sea, como Sixela. Porque la Pero- historia es entretenida. Sí, que me pasó también con Milena, mi amiga, que nos fuimos otra vez ese mismo día y platicando este tema. Sí me pasó este momento como de ¿a poco? Histórico. ¿Pero qué te O sea, contó? sí ¿Qué fue te contó? a Pues ver, esto para de mí me China, parece ¿no? súper... No, lo de Polonia. A mí me parece súper interesante. Porque me dijo, oye, ¿y tú sabías que Lech Walesa al final fue, hace unos años descubrieron que fue informador comunista? Y yo... ¿A poco? Ok. A ver, la historia, les platico un poco la historia de Lech Walesa y Polonia. Polonia, pues obviamente fue un estado de la Unión Soviética que no tenía libertad para nada, ¿no? Porque pues la Unión Soviética, régimen comunista, como muy fuerte, el control del Tiránico. Estado, ¿no? Entonces, a Polonia, pues es parte de este régimen, ¿no? De los estados de la Unión Soviética Socialista. Y entonces empiezan un grupo de personas a querer, campesinas y obreras, a querer también como luchar por sus derechos, ¿no? Campesinos y obreros. Esto está pasando en la época de los 70s, ¿no? O sea, que empiezan un poco también en el mundo en general a pedir, o sea, no solo en Rusia, sino O en sea, general el en mundo. 1970 No, más ya, o menos, o sea, como posguerra, por los... pues. Sí, o sea, se empiezan a pedir como derechos y empiezan a surgir sindicatos, ¿no? En el mundo, de obreros y de campesinos, que pues quieren, que piden una lucha real por sus derechos, ¿no? Y entonces en Polonia empiezan a surgir estos movimientos campesinos y obreros. A Polonia me parece interesante porque además empiezan a surgir también desde el apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? Ok. O sea, de hecho también por eso el Papa Juan Pablo II es bien importante como Él era de en Polonia, general, ¿no? era polaco y apoyó muchísimo a los movimientos sindicales de su país. Y como Papa fue una persona bien interesante, pero como figura en su país también, porque apoyó muchísimo a estos movimientos. El punto es que Lech Walesa surge entonces como un líder sindical, obrero campesino, desde el catolicismo, pero que empiezan a generar estos movimientos. Lech Walesa entonces hace el primer, no sé si el primero, pero el sindicato como más importante polaco que se llama Solidaridad, ¿no? Entonces, obviamente, los sindicatos, Como ya saben quién. los sindicatos son de izquierda. Y entonces, pues esto es como súper en Polonia y en el régimen socialista, comunista, que al final, a ver, pues uno puede decir, bueno, pues son de izquierda. No. O sea, ya esto era bien. una cosa autoritaria. Ya, fuerte. Sí, ¿no? Entonces, cuando surgen estos movimientos sindicalistas muy de izquierda, Lech Walesa es como la figura que toma el control, ¿no? O sea, es la figura del movimiento obrero en Polonia. Y luego entonces cuando cae el muro de Berlín y empieza toda la perestroika, en Polonia se empieza a formar la democracia polaca, ¿no? Y Solidaridad se convierte en un partido, en el partido polaco. Y Lech Walesa se convierte en el
presidente de Polonia, ya como con toda esta fuerza que tiene desde hace años, ¿no? Entonces el chisme de que sea... porque aparte a Lech Walesa lo hacen, bueno, no lo hacen, gana el Premio Nobel de la Paz en algún momento, pues justo por toda su lucha anticomunista, o sea, y contra el régimen soviético que al final pues es como muy cruento, ¿no? Sí. Y entonces, que al final que hayan descubierto que fue en realidad informante en los 70s del comunismo, es así como un chisme, o sea, es como un chisme gigantesco. Al régimen, o sea, desde Polonia le informaba al régimen. Se hacía el buen pedo y le informaba. Sí, no, y entonces se vuelve como un chismesazo. Por eso cuando me dijo yo, no manches, ¿sí? Y todo esto lo encuentran. ¿Se acuerdan que les decía la vez pasada también que la historia no es estática, que hablábamos de eso? Y que muchas veces depende de las fuentes que encuentres. Pues justo, en Polonia está una cosa que se llama el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia, que es un organismo público que se encarga de investigar los crímenes del nazismo y del comunismo. Y entonces ellos incautan los archivos personales del ministro interior de aquella época. Y es en donde encuentran en los archivos del ministro cartas de Lech Walesa firmadas por Lech Walesa diciendo yo soy el informante Bolek, y allá les van pues todo esto que les estoy informando. Entonces es un chismesazazo, y fue un chismesazazo hace un par de años, yo no sabía, porque además parece que no solo porque era informante siendo el líder del anticomunismo, ¿no? Sino también porque parece que cuando fue presidente muchas cosas que él quería hacer no las pudo hacer porque él sabía que lo tenían controlado, porque había gente a su alrededor en la política que sabían esta información. A ver, si el ministro de Interior lo tenía en sus archivos, pues imagínate lo controlado que lo tenían y que le podían decir como, pues te sacamos el periodicazo, él siendo presidente. ¿Y él siendo premio Nobel de la... o no? Sí, no, a ver. Te digo, ya siendo presidente. Sí, o sea, lo que tiene Lech Walesa, que es como súper valioso, es que, digo, no él, o sea, no sé, no es él, ¿no? Pero toda la estructura que trae detrás es el que construye la democracia polaca. Okay. Y al final, de hecho, está bien interesante que hacías la comparación de ya saben, solidaridad de quién. Sí. Porque sí, de hecho, al final, en teoría política, mucho siempre se compara a Polonia con México. Porque son los únicos dos países del mundo que construyen democracias unipartidistas. Y en donde ese partido está en el poder un montón de años. Okay. Y son democráticos. O sea, a ver, sí, pero construyen una democracia. O sea, la idea de democracia, ¿no? Construyen instituciones y van construyendo libertades y sí va una construcción democrática detrás. Entonces hacen mucho la comparación y parece que el nombre Solidaridad, pues sí, del que conocemos y lo agarraron de allá. Entonces Polonia y México... Pero no tenían la rola, eso sí no creo. Solidaridad. Oye, yo estaba muy chiquita, pero me acuerdo perfecto de la canción. La ponían cada 5 minutos en la tele. Sí, se te queda, Se te queda, y hasta ahorita también me acuerdo perfecto. Desde el niño hasta el anciano, no sé qué. La propaganda, pues se te queda hasta que te lo aprendes. Eso es propaganda. Entonces, pero me encantó platicar de eso porque sí es como como el chisme histórico, y al final yo fuerte, no me lo sabía. Pero también hay chismes que han cambiado la historia, ¿no? ¿Cómo cuál? Ejemplo, el que, bueno, no me voy a hacer, yo en general no me sé los nombres, pero hubo un gringo que se encargó de meter la idea en el gobierno mexicano de que lo peor que le había pasado a México es la conquista española, que es lo que según robó todo lo que pudo, ¿no? Pero haciendo la suma, todo lo que le quitó Estados Unidos a México es mucho más de lo que los españoles le quitaron a México. Pero haciendo como, como cuantitativamente el ejercicio. Sí, decía que era como un 10%, ¿no? Lo que habían robado. Y este gringo fue el que como que estuvo así como metiéndole como digamos la idea a todos los del gobierno de que no, pues fíjense, pinches españoles, cuando ya le habían quitado medio territorio a México. O sea, y básicamente fue a base de un chisme. Hasta nuestro presidente dijo que nos pidan perdón. Eso salió por este güey. y que yo, o sea, también esta parte que rescatas ahora del chisme en diferentes épocas, pues sí decir también que, digo, obvio no ha pasado solo ahora, ni siempre ha pasado, ¿no? Sí. Tengo, o sea, aquí puse como varios ejemplos, como no del control estatal, sino cómo el chisme puede ser también una cosa interesante a partir de, sí, del control de quien tiene el poder. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la Santa Inquisición. O pensé en la Santa Inquisición, que veníamos hablando de eso. Y cómo, pues sí te podían meter ahí a
arruinar tu vida para siempre porque alguien dijo que eras judío, ¿no? Claro. Que hay una película que no sé si vieron, de Natalie Portman con Javier Bardem, que Javier Bardem es como el representante de la Inquisición, ¿no? Se me hace que sí la Y vi. entonces están en una taberna y pasa un lechón, o sea, pasa alguien como con un lechón. Y entonces Natalie Portman hace como el gesto de decir, y alguien la ve. Y entonces va Judía. y la acusan de judía a partir de que lechón. Pero todo lo que viene detrás es que la familia de ella era muy rica y esta persona que como que sacó el chisme de que era judía porque le hizo así al lechón, en realidad quería como vengarse del papá porque era muy rico. Algo había hecho el papá. O sea, no me acuerdo exactamente. Pero el punto es que la película es como ella termina en la Santa Inquisición acusada, todo lo que le pasa ahí, ¿no? Porque aparte tiene un bebé, Javier Bardem, que es el padre de la Inquisición y se lo quitan y es como toda la desgracia que ella pasa. Pero es Por a un partir de eso, chismito. por un chismito. Y que sí es cierto, muchas veces la Santa Inquisición llegaba pues por lo que justo decían tus vecinos, ¿no? O sea, de que este católico no es, ¿no? No lee la Biblia en latín. Y entonces Ni la oye. o sea, No ha llegado no había a audiolibros. nuestras vidas aún, ¿no? No, y que pues ¿cómo si te podían quemar? Sí, qué horror. Bueno, y creo que muchos también de los cambios históricos son justo de chismes que se controlaron que para que nadie se supiera. Que nadie supiera, ¿no? Ejemplo, el libro el de Aquitania, ¿no? Esta chica se empecinó, bueno, no se empecinó, pero se esforzó de que nadie supiera que ya A no ver, andaba con ese su libro tío. es de mis libros favoritos en la vida, se lo recomendé a Miguel, se llama Aquitania y es de la vida de Leonor de Aquitania, que a mí me sorprende, esa señora, yo digo, es Game of Thrones ella sola, Sí. léanlo, o sea, si pueden léanlo, es un libro, a mí me pareció maravilloso, Muy padre. porque aparte está cortito y fácil de leer, ¿no? Entonces te habla de toda la historia, un poco para darles el contexto, Leonor de Aquitania es la mamá de Ricardo Corazón de León. El de Robin Hood, el rey de Robin Hood que se va a las cruzadas y que dejan a Juan sin tierra ahí, Juan sin miedo ahí, y Robin Hood y todo. Era una señora empoderada. Ajá, es Una la mamá niña. de ese rey, es la mamá de Ricardo Corazón de León, que su historia es muy interesante además porque ella primero es reina de Francia y después es reina de Inglaterra. Entonces, quiere decir, Traiciona. no, pues quiere decir que se divorcia del rey de Francia en una época en la Lo que del el divorcio era divorcio improbable, ¿no? en la época medieval, Impensable. en lo que era impensable, lo logra. Léanlo, está increíble, pero justo lo que dice Miguel, lo que le pasa a ella es que, a ver, ella era la hija del príncipe de Aquitania. Aquitania en Francia es la zona más rica de toda Francia. Ok. Y los capetos, que son los reyes en ese momento, tienen París. Pero esa zona de París, pues no es nada. Es una isla donde hace frío y llueve. Y no hay nada. Y Aquitania tiene los campos de maíz. O sea, son las vinos. personas más ricas no solo de Francia, del mundo. Porque eran las personas, bueno, en ese momento ese conocido. Porque eran las personas católicas más ricas. Entonces eso quiere decir que eran los más poderosos de todo el mundo conocido para ellos, occidentales en ese momento. Y entonces, Leonor, o Eleonor, es la hija, creo que es como la segunda hija Se le muere el del varón. papá. Ajá. Al papá se le muere el primogénito, hombre. Y entonces, algo que es como muy inusual para la época es que el papá la hace a ella su Eso no pasa. eso no pasaba, No. eso no pasaba. Y la Su hacen, heredera. la hacen a ella su heredera. Entonces todo lo que estaba platicando Chucky es que ella tiene 8 años. Y entonces algo pasa en Aquitania, no me acuerdo muy bien, que van que son, creo que son los hermanos del rey, van a Aquitania. Y lo que quieren hacer es violarla a ella. Porque entonces si la violan, tienen Pierde el control de ella ya. Y entonces, literalmente, París controla Aquitania entero. Y se vuelve, entonces, el rey O sea, más solo por rico. tener relaciones la tienen que embarazar. O solo tener. No, ahí era porque... Si pierde la virtud, se chinga. Porque, exacto. Y entonces ahí era este tema como de la vamos a violar. O sea, tenían la consigna de violarla para que Ya no fuera virtuosa. para que ya no fuera virtuosa. Pero además en ese momento, y también un poco más grande, Leonor tenía relaciones incestuosas con su tío, el hermano del rey. O sea, la verdad ya había perdido. Sí, Pero sí. no a los ojos de nadie. Pero a ver, el entonces, a chisme- ver, el chisme aquí hay varios chismes en todo el libro, que de verdad es espectacular. Pero el chisme que decía Miguel era
Chucky, perdónenme, era que sí, pip, ahí me ponen el pup, Porque nadie sabe que quién decía es. Chucky, era que uno, pues que nadie supiera que ella tenía relaciones incestuosas con su tío, ¿no? Porque No, pues sí. pues ¿cómo? Porque Que fuera aparte Monterrey. y aparte ella estaba bien chiquita y el tío era más grande. O sea, mucho más grande. Entonces era como... Era con su protector aparte. Sí, ¿no? sí, pero al final tienen una relación de amor muy bonita. O sea, que sí, al final en realidad El sí amor están que se puede enamorados. entre una niña de 8 y uno de 40. Al final sí de están hace enamorados. Al final sí Seguro, están güey. enamorados. Y entonces, pero bueno. Y el otro era que ella... Les digo que a ella sí la violan. Y entonces lo que hace el primo... No, el tío, es que sí descubre que la violan. Los ve, o sea, ve que la están violando. Y entonces mata a los hermanos del rey. Para que no vayan a decir que... Para ya que no vayan a decir y que Aquitania pase a manos de los Capeto. Y entonces, ahí también como que tapan el chisme de que es violada. Ella deja de hablar, creo que parece Dice, que deja "Pero de vete hablar un para acá", le rato. dice después, hijo, Y pinche tío. sí, pero pues sí la ayuda. Y la ayuda porque la ama. Guau, La ayuda porque la ama y al final entonces No ella... solo Al Pacino hace esas No, cosas. pero esperen, el chisme todavía se vuelve más chido porque dentro de la comitiva y que sabe que la violan va el futuro rey de Francia, que es su futuro esposo. Y entonces él, aún así, sabiendo que sí la habían violado, la toma como su reina. Porque el rey francés parece que es como una persona a la que de verdad no le importa el poder, ¿no? Y entonces, al final le tiene mucha compasión a ella, como por todo lo que pasó, y que él además se paraliza de lo que está viendo que le están haciendo. Entonces él en algún momento le dice, es que yo te quería ayudar, ¿no? O sea, yo no quería que esto te pasara. Y entonces eso al final también en la relación ocasiona luego un problema, porque ella dice, oye, si viste todo esto, ¿cómo no me ayudó? ¿Cómo no saliste a ayudarme? Ajá. Pero es un chismecito, o sea, eso es un chismesazo que al final el rey sí sabía. O sea, el rey sí sabía que sí la habían violado y aún así decide hacerla su esposa y Estoy sí consternado. mantener todo, como todo el poder de ella. Pues el status quo como vato, ¿no? Mantener. Que aparte ella es la que ahí manda en la relación y en general se dice que Leonor de Aquitania es como la creadora de la Europa que conocemos en la actualidad. Órale. Porque al final ella tiene tantos hijos, no con el rey francés, se divorcia porque tiene bien poquitos hijos con el rey francés, pero con el rey inglés, Ahí sí. ahí sí. Ahí Y, sí se entonces, deja ir. y ahí es en donde empieza ella ya después como la abuela de todos estos reyes a decir, pues voy a casar a mi sobrino con no sé quién, con no sé quién. Y ahí es en donde empieza a generarse todas estas dinastías europeas que Le gustó al final más son el los que idioma de rigen. Shakespeare. Ajá, y otra parte también bien chida del libro, que qué bueno que lo sacaste, es que están los gatos aquitanos. Que esa es otra parte de la historia, no en particular de esta, pero sí como la inteligencia también se rige a base de los chismes. Es decir, los gatos aquitanos son los espías de Leonor de Aquitania. Y son, pues así se llaman, los gatos aquitanos. O sea, porque- ¿pero son gatos? No, es gente. Ah, ¿Cómo los gatos te van a dar chismes, Así Alexis? les decían de cariño. No, se llaman los gatos aquitanos. Era un título importantísimo. Pues al final... yo estaba diciendo, no mames, esto está demasiado fantasioso, güey. Es que eso es lo chingón de la historia, de que luego hay cosas que yo leo que no mames, Este no puedo chisme creer que no lo hayan puedo pasado, creer. cabrón. Sí, sí, sí. Ella tiene toda una base de informantes y de espías, pues para también, uno, mantenerlo en el poder, pero pues dos, también saber qué es lo que la gente está diciendo. Y entonces también como el espionaje, les digo ahorita porque estamos hablando del libro, pero piénsenlo, y como el espionaje también, su base son los chismes que logra sacarle a la gente. Porque mucho de lo que es el espionaje es eso, también. Es el chisme que te cuenta la gente. Y así vas generando... Como el peloncito de Game of Thrones. Ajá, Lord que tenían Varys. los niños... Sus avecillas. sus avecillas, que tenían los niños informantes. Y así entonces él podía tener el control de lo que pasaba y sabía qué es lo que estaba pasando por los chismes de la gente. Oye, Normal. y entonces la reina de, ¿De las qué raza eran espinas. los gatos? No, la reina de las espinas está basada en Leonor de Aquitania. Que es ahí sí me declaro. Juego de Tronos, son los Tyrell. No lo sé. No sé puede si se ser, basaron. ¿eh? Fíjate que no sé. No sé si se hayan basado en este personaje para hacer a ella Cersei. No, No, es, ¿quién es? la abuela de Ah, Marjorie y Sí. Ser Loras.
No que sé. tienen muchísimo dinero, son Sí. el reino más rico Y de... ella es la que acaba con Cersei, claro, que es la que hace todo para que... Para o sea, que no la- con Cersei, No para... me lo spoileé, La yo no la he expiación. ¿No visto. la vas a ver? Sí, pero no la he visto. Bueno, ¿No has visto vela, Game of por Thrones? favor, Se la vela, dejé de por tarea hace favor. un mes. Me confundí y No, empecé a es ver Los buenísima. Sopranos. No, bueno, también es chida, pero Game of Thrones es un espectáculo. A mí me encantó. Bueno, no me la spoilen. No, no, no. Bueno, pues estamos hablando de la historia. Sí, pero cómo, o sea, esta parte del chisme y también lo puse aquí. O sea, cómo los servicios secretos a lo largo de la historia se han servido de los chismes para, Claro. Es un para chisme tener el refinadísimo. control. Es un chisme refinadísimo. Ahí sí tienes que saber, pues muy bien que sí es cierto y que no, ¿no? O sea, Porque aparte igual, digo, si lo ves así muy simple, hay el chisme y luego el recontrachisme, ¿no? Con esos que son que doble espía, pues realmente cuentan un chisme por acá y luego cuentan otro por acá, ¿no? Y a los dos los tenían contentos. Otro- Los dobles agentes. Otro ejemplo que apunté, que no tiene que ver ya con agentes ni nada del servicio secreto, pero sí un poco, es el terror jacobino. Y al terror jacobino me refiero a que durante la Revolución Francesa se forman grupos. Mientras está discutiendo qué hacer y con el rey y todo esto, y se está generando la Revolución Francesa, se generan grupos en el Parlamento francés, que son los jacobinos, los girondinos y los del centro. Ahí están los montañeses. Que por cierto, a partir de aquí vienen los términos centro, derecha y demás. Sí, las etiquetas que ahora conocemos como eres conservador o liberal, porque eres de centro o de izquierda, vienen a partir de aquí. Porque es justo estos grupos cómo se sentaban. Entonces, si tú te sentabas a la izquierda, eras jacobino. Entonces ya sabían que eras súper liberal, ¿no? Y si te sentabas a la derecha, eras girondino y eras conservador. ¿Había centro? Había centro. Había ahí como varios grupitos en el centro. O uno que se llaman los fulnenses, creo, o algo así. Y los que estaban como arriba a la izquierda eran los montañeses. Y esos eran ya los izquierdosos liberales. Sí, los así. Ajá, en su época. Filosofía y letras de la UNAM. Pero entonces resulta que quien un poco gana la Revolución Francesa, no es que gane la Revolución Francesa, pero quien queda en el poder cuando mandan a la guillotina a los reyes, que esa, por cierto, también Es buen tema. es buen tema porque al final la guillotina es un avance tecnológico gigantesco. Entonces, es una forma ya mucho más fácil y aseada Pues, y sin dolor de... Es rápida, ¿no? Es rápida, además. pues es dentro de lo que es una manera más humana. Sí, sí. Digo, Pero entonces, era eso. Y es un buen, Es O buen lo- show. O los cuatro es vientos. un buen show. Bueno, y el punto Lo es que de lo es como teatral. un gran show de la Revolución Francesa. O sea, justo la guillotina es un gran invento y show de la Revolución Francesa. Entonces, quien queda en el poder, una vez que decapitan a los reyes, que los mandan a la guillotina, es Robespierre. Robespierre es como el líder de la Revolución Francesa y es jacobino. Y lo que hace nuestro amigo Robespierre es que, pues, mata a todos los demás. A los que no son de izquierda y no son jacobinos, Se se los llama quita el de terror, encima. se llama el terror jacobino, Jacobetiano. el terror revolucionario. también eso es muy hay una Stalin. época en la que manda a la guillotina a todos sus adversarios y a la gente que también dicen, oye, ¿qué crees? Que este no es jacobino, este no es tan de izquierda, este es como Tiranito. más de centro, justo, este es como más de centro, este es como más de, es girondino y no es nuestro. Y que se van a la guillotina. Solo yo puedo hacer esto, ¿no? Ajá, Si no, pero es justo también parte del chismecito político y cómo... Pues de cómo vas convenciendo a los demás de que lo que tú dices es la ley. que es Lo un poco único. lo que también platicábamos, es que parte del chisme también tiene como esa labor de convencer a los demás de o que tú lo estás contando mejor o de que tu idea es la mejor, ¿no? Y ahí Claro. como que vas ganando adeptos con tu chisme, Tu ¿no? forma de contar la misma historia, el sazón que le pones a tu chismito es lo que hace que te sigan o no, ¿no? Sí, y ya luego por eso luego la historia que se queda no es la más verídica, sino la que nos suena La mejor. contada. ¿Sí? Sí. Frame the legend, ¿no? Hay un dicho ahí en los gringos que dicen así de ¿Cómo? que pues si la historia es, o sea, si el mito es mejor que la historia, quédate con el mito, ¿no? Pero no como lo dicen en inglés. Yo estoy pero- así, yo estoy Que es un choqueada po- con lo que un estás poco diciendo. Pero sí pasa. La premisa de esta película que te gusta mucho, la de Museo, güey. ¿Qué? Eso, de que si la ficción supera a la realidad, pues cuenta esa historia. No, pero esta es la realidad, supera la ficción. O sea, ¿vieron esa de museo? No. Pues es, está ya nos llevamos de tarea. buenísima No es esa donde madre. sale Gael García. Sí, es de sale Gael García, pero la dirige un amigo.
Pero la onda es que es una historia real de unos güeyes que planean el robo a un banco. El museo, del Museo de Antropología. ¿El de aquí? Y lo logran. Ah, sí, ¿qué se llevan? Pues penachos, se llevan un chingo de cosas. Luego los capturan, pues son unos tarados. Pero lo logran. Son dos güeyes así, super X. Y, o sea, es increíble. O sea, es historia verídica. Si tú no sabes que es una historia verídica, dices, qué mamada de película. No la crees, ¿no? Porque es demasiado. Lo que hacen es como, no puede ser, güey, que sea tan fácil robársela. ¿Y para sí? Y sí. Y sí fue tan fácil. Sí fue Y tan son fácil. unos chavos, ¿no? Son unos chavos de satélite. Ok, que deciden un día así de vamos a hacerlo. No me acuerdo qué. No me acuerdo exactamente cuál era su necesidad. Dinero, creo, ¿no? Pero lo logran. A mí me gusta porque de repente hacen cosas, digo, ahí ya este es como un chismito. Con el audio, ¿no? O sea, como que le pegan y no suena en ese momento, sino suena después. Ok. Y hacen cosas ahí como que yo no había visto antes, se me hacen muy chidas, güey. Innovador. Y fue la primera película original de YouTube. Entonces hay que verla, la voy a ver y ya O sea, luego está en hablamos de eso. YouTube. No sé si ahora está en YouTube, pero fue producida por YouTube originalmente y fue la primera película que YouTube produjo. Mira, qué padre. Pero pues sí, o sea, justo Por lo esta menos en parte, México, ¿no? sí, justo esta parte del chisme, por eso nos parece importante también para la historia, ¿no? O sea, como que justo cuál ha sido su papel, a lo largo de la historia en muchos términos. Ajá, o sea, al final se alimenta, la historia pues sí se alimenta también del chisme, aunque claro que eso, a ver, no me vayan a colgar aquí mis colegas, porque al final tápense los oídos, historiadores. No, pero al final sí hay una metodología detrás, o sea, no es chisme, o sea, no hacemos historia a partir de los chismes de la gente. Están las fuentes, para eso están las fuentes y para eso está toda la metodología. Pero eso ya es como historia moderna, ¿no? Porque también esto que oía de Sí. güey, el libro que estoy leyendo, el de Sapiens, que decía que en algún momento hay cosas que no hay manera de saber y que son puramente suposiciones, como las religiones animistas y qué era lo que los propiciaba. ¿Qué los motivó? Es complicado de saber. Eso. Digo. Sí, o sea, y lo que quería decir, o sea, que también era que justo somos los únicos animales que estos mitos, estas leyendas, esto todo no lo contamos y no lo creemos. Ajá. Y por eso es importante, ¿no? O sea, como hablar del chisme por eso era importante, porque a partir de ahí hacemos como todas estas construcciones y cooperamos. ¿Y cómo hacemos esta cooperación? El chisme nos une. Sí. Que al final, justo la parte que quería como rescatar y que era importante para nosotros en este podcast, que al final es de historia, era esto. O sea, que la forma en la que nosotros nos contamos nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestro todo, pues al final sí, pues sí viene la parte del chisme, ¿no? Y que eso nos unifica. O sea, y al final las historias que nos contamos bien nacionalistas, pues nos unifica igual, ¿no? ¿Crecimos también por el chisme como sociedad? Sí. ¿Qué es lo que le trae el chisme a la sociedad? Pues te genera la parte buena, ¿no? Sí, te sí, genera la parte del confianza, control. ¿no? Porque, digamos, si nosotros justo estamos haciendo esto y estamos platicando, entonces tú un poco conoces lo que yo digo, yo conozco lo que Lucero sabe, yo conozco lo que tú sabes. ¿Quién? Lula, Ah. Alexis y el bombero, o sea, todos nos estamos Sixela. contando cosas y nos conocemos entre todos. Ay, Chucky. Y eso nos genera confianza, ¿no? Y estamos, digamos, por algo en común, ¿no? Claro, y esa ese es el- confianza construye otras cosas. O sea, Exacto. construye otros lazos. En Construye el- que te pueda prestar dinero o construye que te crea lo que me estás diciendo. No el chisme, sino en el sentido de sí generar un constructo social más amplio. Como de vamos a cooperar y vamos a hacer una empresa tú y yo. O sea, no sé, Sí. por ejemplo. Y igual en la época de los Sapiens, que es donde empezamos, pues justo era, bueno, pues tú me confiaste que tienes 2 bellotas guardadas en no sé qué lado. Bueno, para la otra que vayamos a cazar con mis amigos, pues te voy a invitar y te voy a convidar de mi... O sea, justo eso pues nos empezó Sí, a o- cerrar en núcleos, ¿no? O si te creo, o sea, decir, a ver, dame una bellota y después te la compenso con otra cosa. Y que si se la compenses. Eso O al igual, final. ¿no? Que decían, bueno, pues a lo mejor dicen, no, pues ese güey yo lo vi que roba, ¿no? Y después, pues al güey que se lo dijiste, pues resultó que todos vimos que roba, entonces, pues en este güey puedo confiar porque lo que dices es la verdad. Claro, Pero claro. mucho se basa en eso de la confianza. Ya esto de que le ponemos sabor y eso, pues ya fue un poquito. No, una y ya que etapa luego superior, la pero parte del inicio, control estatal y eso que les digo que fue como un tema que me hicieron ver y que pues que claro que era importante e interesante. Pero sí, originalmente queríamos hablar de esa parte generadora de confianza y de unificación de
del chisme. Porque es sabroso. Nos vamos a unificar mucho en este Porque es programa, van a bien ver. sabroso. Como por ejemplo, Pues- ¿sabían que había uno que llamaban paquidermo volador? O sea, que era una de esas que el ¿Como el Sapiens. chupacabras? No. O sea, que Ese sé. es un buen chismazo que también... el tampoco- Sapiens Ah. es el ser vivo más mortífero que existe. Ok. Que es lo que estaba leyendo en este de Sapiens, que donde llega se Leyendo. mueren todos. Ajá. Leyendo. Leyendo. Se mueren todos los mamíferos grandes, Sí. porque se los comen, porque los usan, porque ya O traían acaban su la entorno. casa refinada. Trae línea. Traen línea, pero que había un paquidermo volador, ¿no? ¿Un paquidermo volador? Sí, de 500 no me acuerdo. kilos. Ajá, leí Sí, el pero libro que duró y, me poquito, acuerdo ¿no? todo. Duró, bueno, Bueno, en el rango de... No duró poquito después de que llegaron los Sapiens. Ajá. O sea, se los sacaban a todos. Les voy a tener bien el dato, es un chisme, pero sí, o sea, como que lo pintan como un paquidermo volador. Ok. Sí, Está cabrón. sí lo leí. Bueno, también un poco con lo que ahorita decías, pensaba mucho en este ejercicio, ¿no? O sea, la gente que nos ve, pues también la manera en que le contamos las cosas, Ellos le las van a generamos confianza o le gusta la manera en que se los contamos. Y entonces eso genera una comunidad que esta confianza es rara y es muy de estas épocas porque realmente no son gentes que nosotros conozcamos, pero ni ellos, obviamente. No, nos ellos conocen. sí nos conocen. Bueno, ellos creen que nos sí conocen nos conocen, Chucky. la parte que ven, ¿no? Todo. Está bien, bueno, Somos nos amigos. conocen. Pero es interesante como que se genere esa confianza y esto de que haya influencers y eso, Bueno. pues realmente al fin de cuentas es un poco un Sí, mito. y también le estamos poniendo bibliografía un poquita. Sí, les vamos a poner- Les vamos a poner, no crean que... Lo que sea como con link, Ajá. lo ponemos en la descripción. Sí, o sea, Y lo porque, otro, pues, ahí. por ejemplo, lo de Lech Walesa y eso, pues son, o sea, lo leí en periódicos, que al final los periódicos y la hemeroteca, pues también es una fuente bien confiable que usamos los historiadores. Entonces, sí, ahí les pongo el link de poquito, ¿no? Para que tampoco, o sea, pero si quieren saber más, pues ahí el periódico donde lo saqué, el libro, pues se los Del vamos metro, a poner, ¿no? El que sí les vamos a postear es también lo encuentran en internet, yo lo encontré bien fácil, el artículo de China que les hablaba. Ok. Está en inglés, pero pues ahí está cortito, son Ya hay 26. traductor en Google también. Lo hace Son muy bien. 26 páginas, te lo echas fácil. Está cortito. Entonces, pues también ahí se los vamos a dejar. Entonces, también genera esto, o sea, a ver, si les estamos poniendo también No. de dónde sacamos Sí, no. algunas Ay, cositas. sí, pero no era el de que desconfían de nosotros. No. No. Es que el No, ejercicio pero en sí. a lo que voy es que generas, o sea, sí vamos a chismear y vamos a decir, pero también les estamos poniendo bibliografía. Sí, o sea, lo sí. que voy es que sí. Todo es mentira. O sea, Bueno, sí, sí, sí no creen en chismeamos nada. y sí decimos, pero sí van a revísenlo, venir, ajá. hay cositas que sí están fundamentadas. Poquitas. Para que no se nos canse, ¿no? Porque Sí, luego mandas sí. acá así No, 80 26 cosas y ya páginas. ni tiempo. Los highlights y ya. Oye, pero yo utilicé ya el lector digo, no es lo mejor, pero por lo menos ya no leo. Entonces, ese del chisme me lo eché con el Play del Word. Ah, sí, lo Tiene pones un y te lo Play. lee. Ah, ¿Te te lo lo lee? lee. Ah, sí, yo no sabía. También los Yo PDFs. todavía soy No como es la mejor intención ni la Claro. mejor voz, pero güey, te hace la No, mitad. ya te hace más fácil todo. Yo todavía soy como de la vieja escuela en ese sentido y yo para aprender tengo que escribir. Entonces por eso luego les mandé el resumen, porque para mí es más Tú fácil, lo estoy escribiste, ahí leyendo me y di lo cuenta estoy que tú lo ahí habías como- escrito. Sí, como pasándolos, porque si no, no se me pega. Ay, por las faltas de ortografía. Porque está pésimamente No tiene redactado. pésimo. Yo dije, esto no lo pudo haber Perfecta escrito redacción. alguien profesional. Porque está pésimamente No, no, redactado. No, está yo no muy me di bien. cuenta que yo pensé que sí lo No, habías pues escribiste la copy-paste. parte del metro y de reforma. Hay unas entonces, que sí, hay otras que no. Eso quiere decir que no lo leí. No, sí lo leí. Hay unas que sí, a ver, que lo estoy traduciendo y se los estoy poniendo, pero hay otras que sí vienen un poquito más de que me estoy acordando y les estoy poniendo ahí. Está bien. Sí. Sí. Sí se nota que o sea, que está a través de ti, pues. Que Se me hace pasó más por- fácil que escucharlo. Sí, como dices, la vieja escuela. Soy de la vieja escuela. Lo que Yo sigue soy es que bien nos ñoña mandes de la tic- vieja nos escuela. mandes TikToks. con No, 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 información. no. De señoritas leyéndonos las cosas. Ahora Lula te lo dice. Comiendo sushi, como le hacen ahora, ¿no? De, ¿come sushi? ¿Ah? No, Comen no. de todo, ¿no? Sí, sí, no, Con no. ASMR. Muy bien. ¿Algo más? No, creo que si quieren agregar algo más del chismecito que se les ocurra ahora. Pues nada, vendrá. ¿Tenemos ya el tema de la próxima o va a ser sorpresa? Yo, no, a ver, yo había pensado que está muy Rousseau, cerquita. Rousseau. Sí, es cada Ah, 2 semanas. Sí, qué ganas de Rousseau. Chucky se volvió fan de Rousseau. Un día hablamos de él. Oye, y de... no va a ser lineal. O sea, No, vamos a ir saltando. vamos a de ir temas. saltando. Yo, a ver, un poco pensé hablar sobre la muerte, porque creo que nos toca dentro de 2 semanas y se acerca el Día de Muertos. Estaría muy bien. Pero hablar, van a ver,
No quiero hablar sobre la muerte y la tradición mexicana del Día de Muertos. Quiero hablar sobre la muerte en sus distintos Jalo. acepciones, Bueno, en otras culturas, no sé. No, en otras culturas. No, o sea, tampoco. un poco mi idea, una vez se los platicaré en ese episodio, fui a un congreso sobre la muerte en Ciudad Juárez. Ok. Y un poco quiero basarme en eso, porque entonces hablaron de absolutamente todo. O sea, desde sí la muerte en los ritos funerarios en distintas sociedades, pero también la muerte en el diseño, la muerte en la música, la muerte en la danza, sea, la la muerte en el espacio, representación, ok. porque estábamos en Ciudad Juárez. Entonces era como, Claro. como la muerte generó distintos espacios en Ciudad Juárez Juárez. ya no es el mismo. Juárez ya no es el mismo. Ya les platicaré. Hubo una ponencia magistral sobre la Santa Muerte que me pareció espectacular. O sea, no va a salir en ese momento el episodio al aire, pero que sepan que va a ser. Ajá, y va a grabado ser por de ese, porque pues va a ser grabado por esas fechas. Y a mí me parece un tema fascinante. Sí, a mí también. Mi Jalo. tesis de maestría tiene que ver un poco con eso. Entonces también por eso lo estoy como metiendo. A mí me parece fascinante. A mí me encanta ir a está medio raro. panteones. Me encanta ir a panteones. No, yo le dije pura mamada. Y entonces, me gusta estar en panteones. Entonces, El ambiente es raro. Pero eso está ahí Pues sí, chido. que sí, el ambiente es chido, El pero. ambiente No, es chido, a mí- bro. no, y yo tengo un olor muy como guardado, Relacionado. que es el olor a muerte, pero que es Yo un no lo he olor a olido, panteón, no que lo he olido. Cempasúchil con té no negro. necesariamente cempasúchil, la flor podrida. Cualquier flor Ya, podrida. ya. O sea, entras a un panteón y huele para Sí. mí a muerte, ¿no? Ok, entonces ese creo que podría ser nuestro siguiente gusta, tema, me gusta. ¿cómo Pues, ven? creo que del único que ahí medio estoy es de la Santa Muerte, que sí es un tema muy... Estuvo increíble esa interesante. ponencia, Ay, un chingo de miedo ya se esa los madre, platicaré, güey. ya se los platicaré porque está bien padre. Pero está igual bien yo me sé interesante. el lado de los carcelarios. No, sé es si que va- este fue pues como mira. todo un estudio sociológico que nos presentó Ah, no, esta es que, persona y ves estuvo que espectacular. Bueno, muchos de la gente de la cárcel, Ujú. en particular narcos, le rezan a la Sí, Santa Muerte. hablaremos. Esa es la parte que yo me sé. No, ahí No, sí. podemos hablar de esa parte, platicaremos de otra. Y les digo, sí, ritos funerarios y todo, pero también está padre hablar de la muerte desde otras perspectivas. Filosóficamente, sexualmente. La muerte la chiquita. muerte ¿Cómo chiquita. es? Petit mort. La muerte chiquita. Ajá, Mort le petit. petit mort. Es el mort petit. Ajá, sí. O sea, como pensar en muchos temas que podemos hablar de, Me gusta. de ese tema Jalo. en particular. Muy bien. Halloween. Bueno, ya que sí, exacto. Muy bien. Muy bien, pues nos despedimos. Esperemos que lo disfruten mucho, que les guste. Síganos, por favor, diciendo Sugerencias, opiniones. Es nuestro segundo episodio apenas. Ahí va. Ahí va jalando. Entonces, pues, por favor, todo lo que nos quieran decir, adelante. Y otra vez, lo hacemos con mucho cariño, esperando que les guste. Los comentarios que sigan las 3 reglas de Sócrates también. No, comenten lo que sea. Y pero ahí sí pongan lo que Chingan, güey. quieran. Tú te estabas viendo que Sócrates mató la cotorro del chisme, pero bueno. Entonces, bueno, pues, Nos despedimos. muchas gracias por Señor Chucky, vernos, por escucharnos. Hasta luego, hasta luego. Bombero, Hasta luego. Sixela y Lula. Muy bien. Gracias, hasta luego. Qué bueno que sacaste lo de aquí también, porque me encanta y está... Pero esos chismes, hay muchos chismes que según ya han cambiado el mundo. pues sí, ahí por ejemplo, si el rey hubiera dicho sí la violaron y yo la vi, no sé qué. Pero creo que más son los chismes que se guardan.